Hola amigos del misterio, bienvenidos a Enigmas del Mundo, Verdades Ocultas. Antes de empezar, siempre les pido que alimenten este canal con su like, suscríbanse, activen la campanita para que estén siempre al día con la notificación de nuevos episodios. Comente en cada uno de nuestros episodios qué le ha parecido, qué piensa, si hay algo que considera que debemos agregar en algún short. Y comparta estos videos con quien usted considere disfruten de este material. Esperamos que le guste mucho y que los asuste un poco también. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Los enigmas se revelan en la sombra nocturnal, verdades antes ocultas, ahora empiezan a brillar. ¿Cuál es el lugar más misterioso de Caracas? Mucha gente respondería que el Hotel Humboldt. Otros pensarían en alguna vieja casona colonial o en los túneles que existen bajo el centro histórico. Pero hay un sitio que desde hace casi 150 años ha sido escenario de historias que pasan de generación en generación y que todavía hoy siguen despertando mucha curiosidad. Estoy hablando del Cementerio General del Sur, un lugar donde descansan presidentes de la República, militares, artistas, médicos, empresarios, cientos de miles de venezolanos descansan allí. Pero también un lugar donde, según cuentan trabajadores, vigilantes y visitantes, han ocurrido hechos difíciles de explicar. Hoy quiero que recorramos juntos este cementerio, pero vamos a hacerlo de una manera distinta. Primero vamos a conocer su historia, porque para entender por qué este lugar está rodeado de tantas leyendas, primero hay que saber cómo nació. Tenemos que viajar hasta la Caracas de mediados del siglo XIX. En aquella época, la ciudad era mucho más pequeña que la actual. La mayor parte de la población vivía alrededor del casco histórico y todavía se conservan muchas costumbres heredadas de la época de la colonia. Una de ellas tenía que ver con los entierros. Cuando una persona fallecía, normalmente era sepultada dentro de una iglesia o en pequeños cementerios construidos alrededor de estos templos. Mientras más importante fuera la familia, más cerca del altar descansaban sus difuntos. Era una tradición que había existido durante siglos, pero con el crecimiento de la ciudad, comenzó a convertirse en un problema. Caracas aumentaba su población, los espacios disponibles empezaban a agotarse y las autoridades sanitarias advertían sobre los riesgos de seguir enterrando personas dentro del área urbana. Esa preocupación no era exclusiva de Venezuela, permítame decirle. En Europa ya se estaban construyendo grandes cementerios alejados de las ciudades. Esto con el fin de mejorar las condiciones sanitarias y organizar mejor los espacios destinados a los entierros. Fue entonces cuando apareció un personaje que marcaría profundamente la historia de Caracas. Antonio Guzmán Blanco. Nació el 28 de febrero de 1829 en Caracas y fue hijo de Antonio Leocadio Guzmán, uno de los políticos más influyentes del siglo XIX venezolano. Estudió Derecho, participó en la vida política y militar del país. Y después de la Revolución de Abril de 1870, llegó a la presidencia de la República. Durante sus gobiernos, impulsó una enorme transformación de la capital. Admiraba profundamente a París y quería que Caracas se pareciera a las grandes ciudades europeas. Se construyeron edificios públicos, plazas, carreteras, líneas telegráficas,
escuelas y numerosas obras que todavía forman parte del patrimonio venezolano. Durante ese proyecto de modernización, había una necesidad urgente: construir un gran cementerio que sustituyera a los pequeños camposantos parroquiales. La idea no era únicamente resolver un problema sanitario. Guzmán Blanco quería levantar un cementerio moderno, amplio y organizado, donde las familias pudieran construir mausoleos y monumentos, siguiendo el estilo que había visto durante sus viajes por Europa. Después de estudiar varios terrenos, se escogió una extensa zona ubicada al sur de Caracas, que para aquella época estaba bastante alejada del centro de la ciudad. Allí comenzaron las obras del nuevo cementerio, pensado para servir a la capital durante muchas generaciones. Finalmente, el 5 de julio de 1876, coincidiendo con el aniversario de la independencia de Venezuela, fue inaugurado oficialmente el Cementerio General del Sur, donde el primer monumento llamó la atención por su tamaño y por su diseño. Sus calles eran amplias, los espacios estaban organizados y existían parcelas destinadas a que las familias construyeran panteones propios. Para muchos caraqueños de la época era una obra impresionante y representaba el deseo de convertir a Caracas en una ciudad moderna. Lo que nadie podía imaginar era que el lugar, creado para resolver un problema de salud pública, terminaría convirtiéndose en uno de los escenarios más misteriosos de Venezuela. Porque mientras la ciudad seguía creciendo alrededor de sus muros, dentro del cementerio también comenzaban a crecer las historias. Al principio eran simples comentarios entre sepultureros. Después empezaron a repetirlas los vigilantes. Y más tarde, las conocieron las familias que visitaban a sus seres queridos. Y con el paso de los años, aquellas historias dejaron de ser simples anécdotas para convertirse en parte del folclore caraqueño. Hoy, casi 150 años después de su inauguración, el Cementerio General del Sur no solamente guarda la memoria de cientos de miles de venezolanos, también conserva algunas de las leyendas más conocidas del país. Pero antes de entrar en esos relatos, vale la pena conocer un poco mejor al hombre que decidió construir este lugar y entender por qué una obra pensada para hablar de progreso terminó siendo conocida por sus misterios. Antonio Guzmán Blanco fue uno de los personajes más influyentes y también más polémicos de la historia de Venezuela. Gobernó el país en 3 períodos distintos entre 1870 y 1888. Y aunque sus decisiones todavía generan debate entre los historiadores, hay algo en lo que casi todos coinciden. Ningún presidente del siglo XIX transformó tanto la ciudad de Caracas como él. Su intención era convertir la capital venezolana en una ciudad moderna, organizada, elegante. Para lograrlo, impulsó la construcción de edificios públicos, plazas, carreteras, puentes, líneas telegráficas, ferrocarriles y obras que buscaban mostrar una Venezuela que miraba hacia el futuro. Muchas de esas construcciones todavía existen y forman parte de la identidad de Caracas. Guzmán Blanco viajaba con frecuencia a Europa, especialmente a Francia, y quedó impresionado con la transformación que había vivido París durante el gobierno de Napoleón III. Grandes avenidas, parques hermosos, monumentos y edificios públicos reemplazaban las estrechas calles medievales.
Aquella idea de una ciudad ordenada y monumental fue la que intentó aplicar en Venezuela. El Cementerio General del Sur formaba parte de ese proyecto. No sería simplemente un lugar para enterrar a los fallecidos. Debía convertirse en un espacio amplio, organizado y digno de una capital que aspiraba a modernizarse. Cuando el cementerio abre sus puertas el 5 de julio de 1876, los caraqueños encontraron un lugar muy diferente a los antiguos cementerios parroquiales. Las calles estaban trazadas de forma ordenada. Existían sectores bien definidos y las familias podían adquirir parcelas para construir mausoleos propios. Poco a poco comenzaron a levantarse verdaderas obras de arte. Muchas esculturas fueron elaboradas con mármol traído desde Italia. Otras fueron realizadas por escultores venezolanos, influenciados por el estilo europeo. Ángeles con las alas abiertas, columnas, obeliscos, cruces talladas y vitrales comenzaron a llenar los pasillos del cementerio, convirtiéndolo en una especie de museo al aire libre. Si uno camina con calma por sus avenidas, descubre que casi ninguna escultura fue colocada por casualidad. Cada una tiene un significado. Por ejemplo, los ángeles representan la protección del alma durante su viaje hacia la eternidad. Las columnas partidas simbolizan una vida interrumpida antes de tiempo. Las antorchas invertidas representan el final de la existencia terrenal, mientras que las coronas de laureles simbolizan la victoria sobre la muerte. Incluso las manos entrelazadas que aparecen en algunas lápidas expresan la esperanza de volver a encontrarse algún día. Todo el cementerio está lleno de símbolos que cuentan historias sin necesidad de escribir una sola palabra. Con el paso de los años, el Cementerio General del Sur fue creciendo al mismo ritmo que Caracas. Miles de familias comenzaron a utilizarlo como su lugar de descanso definitivo. Presidentes de la República, ministros, militares, científicos, artistas, médicos, empresarios y ciudadanos comunes fueron sepultados allí. Algunos permanecen todavía en sus mausoleos originales. Otros fueron trasladados años después al Panteón Nacional como reconocimiento a su importancia para la historia del país. Caminar por este lugar es recorrer casi 150 años de historia venezolana. Aquí descansan personas que participaron en guerras civiles, epidemias, cambios políticos y acontecimientos que marcaron el destino de la nación. Cada lápida representa una vida, cada mausoleo guarda una historia y cada calle parece conservar recuerdos de distintas épocas de Caracas. Pero mientras el cementerio seguía creciendo, también comenzó a crecer algo más allí. Los primeros en notarlo fueron los propios trabajadores. Los sepultureros pasaban largas jornadas completamente solos. Los vigilantes recorrían durante la noche kilómetros de pasillos iluminados apenas por la luz de la luna. En aquella época no existían reflectores, cámaras de seguridad, ni la iluminación que conocemos hoy en día. Había sectores donde la oscuridad era casi absoluta. Fue precisamente en esos recorridos nocturnos cuando comenzaron a aparecer los primeros relatos extraños. Un trabajador decía haber escuchado pasos detrás de él cuando estaba completamente solo.
Otro aseguraba haber visto una figura caminar entre los mausoleos antes de desaparecer detrás de un panteón. Algunos hablaban de sombras, otros de voces. La mayoría prefería guardar silencio para no ser objeto de burlas. Sin embargo, con el paso de los años ocurrió algo curioso. Personas que nunca habían trabajado juntas comenzaron a contar experiencias muy parecidas. Los relatos empezaron a repetirse una y otra vez hasta convertirse en parte de la tradición oral del cementerio. Y una de todas esas historias, hubo una que terminó convirtiéndose en el más famoso de todas. La historia de una joven que, según la leyenda, jamás dejó de esperar al hombre con el que se iba a casar. La historia de la novia del cementerio. La historia de la novia del cementerio es probablemente la leyenda más conocida del Cementerio General del Sur. Lo primero que hay que decir es que no existe un documento histórico que confirme que ocurrió exactamente como se cuenta. No hay un expediente oficial, no hay algo que certifique que esto es así. Ni un acta, no hay un acta ni un registro que permita identificar con certeza a la protagonista. Lo que sí existe es una tradición oral que ha sobrevivido durante más de un siglo y que ha pasado de generaciones en generaciones entre trabajadores del cementerio y habitantes de Caracas. La versión más conocida cuenta que a principios del siglo XX una joven perteneciente a una familia acomodada estaba a punto de casarse. La ceremonia estaba preparada, el vestido listo. Los invitados esperaban la llegada del novio. Sin embargo, él nunca apareció. A partir de ese momento, la historia cambia, dependiendo de quién la cuente. Algunos dicen que sufrió un accidente antes de llegar a la iglesia. Otros afirman que murió repentinamente. También existe la versión de que simplemente abandonó a la muchacha y desapareció para siempre. Sea cual haya sido la verdad, la leyenda dice que aquella mujer jamás logró recuperarse del dolor. Cayó en una profunda tristeza. Enfermó y falleció poco tiempo después. Sus familiares la enterraron en el Cementerio General del Sur, sin imaginar que con el paso de los años comenzaría a convertirse en uno de los personajes más conocidos del folclore caraqueño. Los primeros relatos aparecieron entre los trabajadores del cementerio. Algunos aseguraban haber visto durante el atardecer a una mujer vestida completamente de blanco, caminando lentamente entre los mausoleos. Nunca hablaba, nunca corría, tampoco parecía notar la presencia de quienes la observaban. Caminaba despacio, con la mirada perdida, como si estuviera buscando a alguien. Otros vigilantes contaban que la figura aparecía siempre en sectores antiguos del cementerio y desaparecía detrás de un mausoleo antes de que cualquiera pudiera alcanzarla. Con el paso de la década comenzaron a surgir nuevos testimonios. Algunos visitantes aseguraban haber sentido la presencia de una mujer mientras recorría las tumbas al caer la tarde. Otros afirmaban escuchar un llanto muy suave cuando ya el cementerio estaba prácticamente vacío. Naturalmente, estas historias tienen explicaciones posibles. La combinación de sombras, árboles, esculturas y la propia sugestión que produce un cementerio puede provocar confusiones visuales o auditivas. Sin embargo, resulta curioso que personas de distintas épocas describan escenas muy parecidas sin conocerse entre sí. Tal vez sea una simple coincidencia, tal vez no. Cada quien es libre
de sacar sus propias conclusiones. Pero la novia del cementerio no es la única historia que se repite entre quienes han trabajado en este lugar. Existe otra que ha despertado la curiosidad de investigadores, de periodistas y aficionados a fenómenos paranormales durante décadas. Se trata de las misteriosas luces que, según numerosos testimonios, aparecen durante la noche, recorriendo algunos sectores del cementerio. Las descripciones suelen coincidir en varios detalles. No hablan de luz intensa como la de una linterna o faros de un automóvil. Hablan de pequeñas esferas luminosas, generalmente blancas o ligeramente azules, que aparecen desplazándose lentamente entre las tumbas. Algunos vigilantes afirman haberlas observado durante varios segundos antes de que desaparecieran de manera repentina. Otros decían que las luces parecían cambiar de dirección, como si siguieran un recorrido propio. Incluso hubo quienes aseguraban haber intentado acercarse a ella, pero mientras caminaban, más lejos parecían encontrarse. Este tipo de relato no es exclusivo de Venezuela. En Europa existen historias muy parecidas conocidas como fuego fatuos. Durante siglos, muchas personas creyeron que esas luces eran almas de difuntos o espíritus errantes. Con el tiempo, la ciencia propuso una explicación basada en la liberación de gases como el metano y la fosfina durante la descomposición de materia orgánica. Bajo determinadas condiciones, esos gases podrían producir pequeños fenómenos luminosos que dieron origen a muchas leyendas alrededor del mundo. Esa explicación es aceptada por numerosos investigadores, aunque no todos los testimonios parecen ajustarse completamente a ese fenómeno. Algunos trabajadores insistían en que las luces no permanecían quietas ni seguían un comportamiento natural. Aseguraban que cambiaban de dirección, desaparecían de forma instantánea o parecían reaccionar cuando una persona intentaba acercarse. Hasta el día de hoy no existe una respuesta definitiva. Lo único cierto es que estas historias siguen formando parte de la tradición oral del Cementerio General del Sur y continúan alimentando la fama de uno de los lugares más enigmáticos de Venezuela. Estas leyendas ya resultan inquietantes. La siguiente historia nació de hechos completamente reales ocurridos dentro del propio cementerio y terminó dando origen a uno de los relatos más extraños que todavía circulan entre sus trabajadores: la historia de los llamados difuntos transeúntes. La historia de los llamados difuntos transeúntes tiene un origen muy diferente al de la novia del cementerio. Aquí no estamos hablando de una leyenda que nació de una tragedia romántica, sino de una realidad que ha acompañado a prácticamente todos los grandes cementerios del mundo. Cuando un cementerio funciona durante décadas o incluso durante más de un siglo, llega un momento en que el espacio comienza a escasearse, se hace pequeño. Eso obliga a realizar exhumaciones, trasladar restos humanos, reorganizar parcelas y construir nuevos sectores para seguir ofreciendo lugares de sepultura. Y el Cementerio General del Sur no fue la excepción. Desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, se realizaron miles de exhumaciones de acuerdo con las normas funerarias vigentes. En muchos casos, una vez cumplido el tiempo legal de permanencia en una bóveda, los restos eran trasladados a osarios o a otros espacios destinados para este fin. Algunas familias decidían
construir un mausoleo propio y mover allí a sus seres queridos. Otras preferían trasladarse a distintos cementerios. También hubo tumbas cuyo registro desaparecieron con el paso del tiempo debido al deterioro de estos documentos, cambios administrativos o simplemente por el abandono de muchas parcelas. Todo eso forma parte de la historia documentada del cementerio. Lo que vino después pertenece a la tradición oral. Algunos trabajadores comenzaron a decir que ciertos difuntos parecían no haber aceptado nunca aquellos traslados. Decían que habían almas que seguían recorriendo los mismos pasillos donde alguna vez descansaron sus restos. Por esa razón, comenzó a escucharse un nombre que todavía hoy se menciona entre los empleados más antiguos: los difuntos transeúntes. La palabra transeúnte se utiliza para describir algo que cambia constantemente de lugar, y según la leyenda, estos espíritus vagaban buscando la tumba donde alguna vez estuvo su cuerpo. Los relatos son variados. Hay sepultureros que aseguran escuchar pasos detrás de ellos mientras trabajaban completamente solos. Al detenerse y mirar hacia atrás, no encontraban absolutamente a nadie. Otros contaban que, mientras realizaban labores de mantenimiento, sentían con claridad que alguien permanecía observándolos desde pocos metros de distancia. La sensación era tan intensa que dejaban de las herramientas para revisar alrededor, pero nunca encontraban a ninguna persona. Algunos vigilantes también hablaban del comportamiento extraño de los perros callejeros que solían entrar al cementerio. Decían que en determinados sectores los animales se detenían de repente, levantaban la cabeza, miraban fijamente hacia un mausoleo, comenzaban a gruñir y finalmente se alejaban sin querer avanzar un solo paso más. Quienes creen en fenómenos paranormales interpretan ese comportamiento como una posible reacción ante presencia invisible. Los especialistas en comportamiento animal, recuerdan que los perros poseen un oído y un olfato mucho más desarrollado que el de los seres humanos, y pueden reaccionar ante sonidos, olores o movimientos que nosotros simplemente no percibimos. Una vez más, la explicación depende de la forma en que cada persona interpreta los hechos. Pero hay otro aspecto del Cementerio General del Sur que ha generado todo tipo de comentarios durante décadas. Si alguna vez visitas este lugar durante el día, es posible que encuentres velas consumidas, flores frescas, tabacos, botellas de licor, monedas, cintas de colores o pequeños objetos colocados frente a determinadas tumbas. Muchas personas se sorprenden al ver esas ofrendas y rápidamente piensan en rituales oscuros. Sin embargo, la realidad es bastante más compleja. Venezuela posee una enorme riqueza cultural y religiosa, donde conviven distintas tradiciones espirituales. Existen personas que visitan los cementerios para rezar por sus familiares, cumplir promesas o dejar ofrendas simbólicas de acuerdo con sus creencias. Es importante entender que estas prácticas forman parte de las expresiones religiosas presentes desde hace muchos años y no deben confundirse automáticamente con actividad delictiva o hechos paranormales. Alrededor de esas ceremonias comenzaron a surgir numerosos rumores. Algunos visitantes aseguraban haber escuchado cantos durante la madrugada. Otros hablaban de figuras vestidas de oscuros, caminando entre los mausoleos antes del amanecer.
También aparecieron historias relacionadas con personajes conocidos popularmente como el varón del cementerio. Aquí conviene hacer otra aclaratoria importante. Muchas personas asocian ese nombre con el varón Samedi, una figura perteneciente al vudú haitiano relacionada con la muerte y los cementerios. Con el paso de los años, la imagen de ese personaje fue mezclándose con distintas leyendas populares del Caribe y de algunos países de América Latina. En Venezuela, el llamado varón del cementerio terminó formando parte del imaginario popular, aunque no existía una única tradición religiosa que lo describa exactamente de la misma manera. Esa mezcla entre creencias, relatos populares y experiencias personales hizo que el misterio creciera todavía más. Cada trabajador contaba una versión distinta. Cada visitante añadía un detalle nuevo. Algunas historias seguramente fueron exageradas con el paso del tiempo. Otras nacieron de simples malentendidos, pero todas juntas terminaron construyendo la fama que hoy acompaña al Cementerio General del Sur. Lo curioso es que ninguna de estas leyendas existía cuando el cementerio abrió sus puertas en 1876. Fueron apareciendo poco a poco, a medida que pasaban las décadas, como si el propio lugar hubiera ido acumulando historias, junto con las miles de personas que fueron encontrando allí su descanso definitivo. Hoy resulta prácticamente imposible separar por completo la historia documentada de la tradición oral. Ambas forman parte de la identidad del cementerio. Y quizás sea precisamente esa mezcla la que mantiene vivo el interés de quienes lo visitan por primera vez y de quienes, generación tras generación, siguen regresando para recordar a sus seres queridos o simplemente para conocer uno de los lugares más fascinantes de la historia de Caracas. Después de recorrer la historia del Cementerio General del Sur, es fácil entender por qué este lugar ocupa un sitio tan especial dentro de la memoria del caraqueño. No es solamente un cementerio, es un espacio donde puede seguirse la evolución de la ciudad desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Aquí descansan personas que participaron en guerras, epidemias, revoluciones, cambios políticos y acontecimientos que marcaron distintos destinos de Venezuela. Cada avenida, cada mausoleo y cada lápida representa un fragmento de esa historia. Caminar por sus pasillos es recorrer casi 150 años de recuerdos, de despedidas y de vidas que quedaron registradas para siempre en el mármol y la piedra. Con el paso del tiempo, muchas familias dejaron de visitar algunas tumbas, otras emigraron, algunas desaparecieron por completo y los mausoleos quedaron abandonados. La naturaleza comenzó a hacer su trabajo. Las raíces levantaron caminos, el musgo cubrió esculturas y el paso de la lluvia fue desgastando nombres de quienes alguna vez estuvieron perfectamente grabados sobre las lápidas. Esa mezcla entre historia, abandono y silencio ha contribuido a crecer la atmósfera que hoy caracteriza el Cementerio General del Sur. Basta recorrer algunos de sus sectores más antiguos para entender por qué tantas personas sienten respeto al entrar en este lugar. Incluso quienes no creen en fenómenos paranormales. A lo largo de las décadas, periodistas, fotógrafos, historiadores y mucha gente curiosa han recorrido estos pasillos buscando respuestas. Algunos intentaban documentar el valor arquitectónico del cementerio, otros buscaban conocer la historia de los personajes ilustres que descansan allí.
También hubo investigadores interesados en recopilar las leyendas que circulaban entre los trabajadores y los vecinos de la zona. Gracias a ellos, muchas de esas historias no desaparecieron. Con el paso del tiempo, se mantuvieron y hoy forman parte del patrimonio cultural de Caracas. No porque hayan sido demostradas científicamente, sino porque representan una parte importante de la tradición oral venezolana. Las leyendas populares también cuentan la historia de un país. Nos muestran aquello que la gente creyó en una época, terminó o imaginó durante distintas generaciones. Y en muy pocos lugares de Venezuela, esas historias han encontrado un escenario tan apropiado como el Cementerio General del Sur. Si observamos lo que ocurre en otras partes del mundo, descubrimos algo muy interesante. Casi todos los grandes cementerios históricos poseen sus propias leyendas. El Père Lachaise de París, por ejemplo, tiene historias relacionadas con Oscar Wilde, Jim Morrison y numerosas apariciones reportadas por visitantes. El cementerio de Highgate, en Londres, se hizo famoso por las historias sobre supuestos vampiros que durante los años 70 atrajo la atención de la prensa internacional. El cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires, posee relatos sobre la llamada Dama de Blanco y otros personajes que, según cuentan, todavía recorren sus pasillos. En Nueva Orleans, el St. Louis Cemetery también está rodeado de historias relacionadas con Marie Laveau y las antiguas tradiciones de vudú, es decir, el Cementerio General del Sur forma parte de una larga lista de lugares donde la historia y la leyenda terminaron caminando juntas. Quizás esa sea la razón por la que continúa despertando tanta curiosidad. No hace falta creer en fantasmas para disfrutar de un recorrido por este lugar. Basta con observar sus esculturas, leer los nombres grabados sobre las lápidas y pensar que cada una de ellas representa la vida de una persona que alguna vez caminó por las mismas calles de Caracas que hoy recorremos nosotros. Detrás de cada tumba hubo una familia, un oficio, hubo alegrías, hubo dificultades, sueños y proyectos que terminaron formando parte de la historia de la ciudad. Ese simple hecho ya convierte el Cementerio General del Sur en un lugar extraordinario. Las historias de la novia del cementerio, las luces misteriosas, los difuntos transeúntes y los rituales nocturnos seguirán siendo objeto de debate. Habrá quienes las consideren simples leyendas nacidas de la imaginación popular. Otros estarán convencidos de que detrás de algunos testimonios existe algo que todavía no comprendemos. Lo cierto es que hasta el día de hoy, quienes han podido demostrar de manera concluyente que estos fenómenos son reales, pero tampoco nadie ha podido demostrar de manera concluyente que estos fenómenos son reales, pero tampoco ha logrado borrar esa historia de la memoria colectiva de Caracas. Y mientras haya personas que continúen contándolas, seguirán formando parte de este lugar. Así que la próxima vez que escuches hablar del Cementerio General del Sur, quizás ya no lo veas solamente como un sitio donde descansan los muertos. Tal vez lo veas como uno de los archivos históricos más grandes de Venezuela. Un lugar donde la arquitectura, el arte, la política, la cultura y las tradiciones populares se encuentran en un mismo espacio. Un sitio que nació como símbolo del progreso durante el gobierno de Antonio Guzmán Blanco
y que con el paso de casi 150 años terminó convirtiéndose en uno de los escenarios más enigmáticos del país. Y la pregunta que yo les hago, si tuviera la oportunidad de recorrer completamente solo el Cementerio General del Sur, cuando el sol comienza a ocultarse y el silencio se apodera de sus avenidas, ¿se atrevería a entrar? ¿O preferiría esperar a que amaneciera? Cuéntemelo en la caja de comentarios. Si conoce alguna historia relacionada con este cementerio que no haya mencionado en este episodio, también me gustaría leerla. Quizás en un próximo video podamos seguir recorriendo juntos este lugar donde la historia de Venezuela continúa escrita, piedra por piedra, entre los pasillos del Cementerio General del Sur. Antes de terminar este recorrido, hay un aspecto del Cementerio General del Sur que merece una mención especial y que muchas veces pasa desapercibido. Este lugar también es un verdadero museo de la historia venezolana. Entre sus avenidas descansaron, o todavía descansan, personajes que ocuparon un lugar importante en la historia política, en la cultura, en la ciencia y la vida militar del país. Durante muchos años estuvieron sepultados aquí presidentes de la República como Joaquín Crespo, uno de los hombres más influyentes de finales del siglo XIX, tras morir en la batalla de Matacarmelera el 16 de abril de 1898. Fue enterrado en este cementerio, que sus restos fueron trasladados posteriormente al Panteón Nacional. También reposó aquí Cipriano Castro, presidente de Venezuela entre 1899 y 1908, cuyos restos igualmente serían llevados años después al Panteón Nacional. Lo mismo ocurrió con otros personajes históricos, cuyas tumbas convirtieron el Cementerio General del Sur en una especie de libro abierto sobre la historia del país. Al recorrer sus calles, todavía pueden observarse mausoleos pertenecientes a familias que durante décadas tuvieron un enorme peso económico y político en Caracas. Muchos de ellos fueron diseñados por arquitectos europeos o construidos con material importado desde Italia y Francia. Algunos presentan esculturas de mármol de tamaño natural, vitrales de colores y detalles arquitectónicos que difícilmente podrían reproducirse en la actualidad. De hecho, especialistas en patrimonio consideran que el Cementerio General del Sur posee una de las colecciones de esculturas funerarias más importantes de Venezuela. Cada mausoleo refleja el gusto artístico de la época en que fue construido y muestra cómo las familias buscaban rendir homenaje a sus seres queridos mediante monumentos que resistieran el paso del tiempo. Sin embargo, el tiempo termina alcanzándolo todo. Muchas de estas obras presentan un evidente deterioro causado por la lluvia, la humedad, la contaminación y el abandono. Algunas esculturas han perdido brazos, manos o rostros completos. Otras muestran grietas provocadas por las raíces de los árboles que crecieron durante décadas entre las sepulturas. Incluso existen sectores donde la vegetación cubre parcialmente antiguos mausoleos que alguna vez fueron considerados verdaderas joyas arquitectónicas. Ese contraste entre la grandeza del pasado y el deterioro del presente es una impresión muy particular a quienes visitan el lugar por primera vez. A pesar de ello, el Cementerio General del Sur continúa siendo un sitio de enorme importancia histórica y cultural. Historiadores, fotógrafos, arquitectos y estudiantes de universidades siguen recorriendo sus calles para documentar monumentos, investigar personajes y conservar la memoria de uno de los espacios patrimoniales más importantes de Caracas. Diversas instituciones también han impulsado proyectos
de restauración y preservación, con el objeto de evitar que este legado desaparezca con el paso de los años. Quizá esa sea la mayor enseñanza que deja este lugar, más allá de las leyendas, de las historias de apariciones o de los relatos transmitidos por generaciones de vigilantes y sepultureros. El Cementerio General del Sur nos recuerda que toda ciudad conserva su memoria en aquellos lugares donde descansan quienes ayudaron a construirla. Aquí conviven la historia documentada y la tradición oral. Conviven los archivos oficiales y las historias contadas en voz baja. Conviven el arte, la arquitectura, la fe, las costumbres populares y los misterios que todavía hoy siguen alimentando la imaginación de miles de personas. Y esa mezcla es precisamente lo que ha convertido al Cementerio General del Sur en uno de los lugares más fascinantes y enigmáticos de toda Venezuela. Mi nombre es Rafael Neumann. Gracias por haberme acompañado en esta historia de hoy. Como comentario adicional les digo, espero que algún gobierno futuro se tome la delicadeza de reorganizar o de recuperar estos espacios, embellecerlos, respetar estos monumentos históricos y culturales, estas esculturas tan impresionantes, y nos permitan mantenerlo como una joya funeraria que está incrustada en Caracas. Sin más preámbulos, me despido de ustedes, esperando que tengan una muy bonita existencia y espero verlos en un próximo episodio. Hasta la próxima.